En este vídeo vamos a explicar las derivadas. Vamos a empezar haciendo unos ejemplos sencillos de derivadas inmediatas, como por ejemplo la derivada de esta función, la función seno de x. La derivada de esta función sería coseno de x, y esta derivada decimos que es inmediata porque hay que sabérsela de memoria. No existe ninguna regla para hacerla, existe una tabla de derivadas que nos dice que la derivada del seno es el coseno. La segunda que vamos a realizar, el segundo ejemplo, es también de una derivada inmediata, pero en este caso se trata de un polinomio. Y no es tan inmediato como en este caso, sino que hay que saber una pequeña regla, pero que se hace en todos los casos. La derivada de este polinomio sería la siguiente. Lo que hacemos aquí es mirar el grado de cada uno de los términos, y lo que hace el grado es pasar multiplicando delante. Por lo tanto, en el resultado se quedaría 4 por el grado 3, que pasa delante multiplicando, por x, y a ese grado se le resta 1. Quedaría 3 menos 1, 2. Menos 3 por el 2, que pasaría multiplicando, por x elevado a 2 menos 1, 1, que se queda igual. Y la derivada del último término, de un término que no va acompañado por x, del término independiente, sería 0, por lo que no haría falta ponerlo. Y el resultado de esta derivada quedaría como 12x² menos 6x. Este sería el resultado. Como ya he dicho antes, existe una tabla de derivadas inmediatas en las que existen las derivadas de muchas de las funciones que hay que saberlas de memoria, que son inmediatas. El tercer ejemplo que vamos a ver es un poco más complicado, porque en este ejemplo vamos a realizar la regla de la cadena, porque, por ejemplo, si a una función cuya derivada es inmediata le metemos dentro otra función, por ejemplo, en este caso, hemos dicho que el seno de x tiene una derivada inmediata, ¿no? Pero en vez de x le hemos metido dentro otra función. Esta sería otra función, ¿no? Pues la derivada en este caso sería la derivada de la función grande por la derivada de esta función pequeña. La derivada de la función grande hemos dicho que sería coseno, y dentro se queda f2 de x, tal y como estaba. Y ahora lo multiplicamos por la derivada de esta función pequeña, que sería, pasando el 2 delante como hemos dicho, 2 por 2, 4, x. Por lo que el resultado sería 4x por el coseno de 2x². Y hacemos la regla de la cadena porque, como ya he dicho, hacemos la derivada de una función que está dentro de otra función. Los ejemplos que vamos a realizar a continuación son un poco más complejos, porque en ellos vamos a utilizar la regla de la cadena con funciones cuya derivada es inmediata, pero las funciones que va a haber dentro van a ser un poco más complejas, y esas derivadas inmediatas también. Por ejemplo, en esta función, que tenemos una raíz, lo haríamos de la siguiente forma. La derivada de esta función sería la siguiente. Tenemos la función grande, que sería la raíz con lo que hay dentro, y la función pequeña la seleccionamos en otro color, que sería lo de dentro. Lo pondríamos como f2 de x. La derivada de una raíz la tenemos de forma inmediata en la tabla como 1 partido de 2 veces esa raíz, pero la raíz entera, la raíz con toda su función que lleva dentro. Por lo tanto, ponemos lo que va dentro. Y ahora multiplicamos por la derivada de la función pequeña, de la función de dentro, que sería el 3 pasaría delante multiplicando, 3 por 4, 12, y a 3 le restamos 1, es decir, 3 menos 1, x elevado a 2, y el 1 cuya derivada es 0. Por lo que el resultado sería 12x² partido de 2 por la raíz de 4x³ más 1. Lo que podemos simplificar, este 12 con este 2, el 12 con el 2, y quedaría, este 2 se iría y quedaría arriba 6x² partido de la raíz de 4x3 más 1. Y ese sería el resultado final de la derivada. Vamos a ir complicando cada vez más la operación. En este ejemplo, en el ejemplo 5, la función que vamos a derivar es la siguiente. El seno
de x partido de x cuadrado menos 1, donde tenemos una función grande que sería el seno de esa x partido de x cuadrado menos 1 y la función pequeña sería lo que hay dentro. Esta sería la f2 de x. Y esta f2 de x tenemos que tener en cuenta que es una división y hay una regla para hacer la derivada de esa división. Primero escribimos la derivada de la función grande. La derivada del seno sabemos que es el coseno y dejamos lo de dentro tal cual está. Y ahora lo multiplicamos por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, como hemos dicho, es una división. Y la regla que tenemos que seguir para hacer la derivada es la siguiente. Primero escribimos la derivada del término de arriba. La derivada del término de arriba de x es 1, lo que acompaña a la x, siempre. 1 por el término de abajo sin derivar, es decir, este término sin derivar. X cuadrado menos 1. Ahora, menos, bueno, lo que vamos a hacer va a ser bajar esta operación abajo porque no nos va a caber entera aquí, entonces la ponemos abajo. La multiplicación la ponemos abajo. Es decir, hemos dicho que arriba se ponía la derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar, que sería x, por la derivada del de abajo. La ponemos entre paréntesis. La derivada del de abajo quedaría como el 2 pasaría delante multiplicando 2 por 1, 2, 2x. Y ahora partido del denominador sin derivar y elevado al cuadrado. X cuadrado menos 1 y a su vez elevado al cuadrado. Entonces ahora lo que podemos hacer es simplificar toda esta operación, la podemos simplificar. Escribimos la derivada desde el principio, hacemos la letra un poco más pequeña para que nos pueda caber. Y ahora lo que vamos a proceder es a realizar la simplificación de esta fracción. Entonces tenemos x cuadrado menos 1 por 1, que se queda como x cuadrado menos 1, menos esta x por 2x, que sería 2x al cuadrado. Y esto partido de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Podemos simplificar aún más porque este término, este 2x cuadrado y este x cuadrado se pueden operar. Entonces volvemos a escribir y escribimos toda la derivada, x cuadrado menos 1 por x cuadrado menos 2x cuadrado. Esto, x cuadrado menos 2x cuadrado, se queda como menos x cuadrado y el menos 1 que sigue estando ahí. Y esto partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Para simplificar más se podría realizar también este igualdad notable, pero eso ahora es lo que menos nos importa, ¿vale? Por lo que ya tendríamos aquí el resultado total de esta operación. El ejemplo número 6 que vamos a realizar es el siguiente. Bueno, vamos a poner f de x, la función es la siguiente. 4x más 2 por la raíz de 4x menos 2. Esta sería la función. La derivada de la función será la siguiente. Nos encontramos en este caso con un producto. También existe una fórmula para realizar la derivada de un producto, que es la siguiente, que la vamos a realizar de la siguiente manera. Sería haciendo la derivada del primer término, bueno, tenemos los dos términos de la multiplicación, y la derivada sería la derivada del primer término. La derivada de 4x más 2 se quedaría como 4, lo que acompaña a la x, y la derivada del 2, que sería 0. Más, por el segundo sin derivar, 4x menos 2. Más el primero sin derivar, 4x más 2
por la derivada del segundo. La derivada del segundo, que es la derivada de una raíz. La derivada de una raíz, como hemos dicho ya anteriormente, se hacía 1 partido de 2 veces la raíz. Claro, y en esta raíz tenemos la función grande, que es la raíz, y la función pequeña que va dentro, que es esta, que es la f2 de x. Tenemos que hacer la derivada de ella también, por lo que aquí tenemos 1 partido de 2 veces la raíz la ponemos completa, 4x menos 2, por la derivada de lo de dentro de la raíz, que ahí aplicamos regla de la cadena. ¿Vale? La derivada de una función y de su función de dentro. Entonces la derivada de 4x menos 2 será 4. Por lo que el resultado de esta operación quedaría, simplificando y uniendo términos, 4 por la raíz de 4x menos 2 más 4x más 2 por 4 partido de 2 por la raíz de 4x menos 2. Entonces podemos simplificar aún más. Este 2 se va con el 4 de arriba, este 2 se va con el 4 de arriba y arriba se quedará un 2. Entonces, volvemos a ponerlo. 4 por la raíz de 4x menos 2 más, arriba quedaría un 2, 4x más 2 por 2 partido de la raíz de 4x menos 2. Y esto lo podemos simplificar aún más realizando este producto, esta multiplicación, y quedaría de la siguiente forma: 4 por la raíz de 4x menos 2 más 8x más 4 partido de la raíz de 4x menos 2. Y ya no podríamos hacer de momento ninguna simplificación. Nos valdría el resultado de esta manera. En este ejemplo número 7 vamos a utilizar otra función distinta. Vamos a utilizar la función logaritmo y vamos a hacer su derivada. La función es la siguiente: logaritmo neperiano de x más 3 partido de 2x más 1. Por lo que la derivada será la siguiente. Podemos identificar varias cosas, que tenemos una función grande y la función pequeña, que aquí en vez de haber una x dentro del paréntesis hay una función f2 de x. Por lo que tenemos que aplicar la regla de la cadena, hacer primero la derivada de la función de fuera y después la derivada de la función de dentro. Y la función de dentro, el f2 de x, nos damos cuenta de que es una división, una fracción. Por lo que ahora haremos la derivada. La derivada del logaritmo neperiano es una derivada inmediata, que la podemos mirar en la tabla, y es 1 partido de x. Pero en este caso, como no hay una x sola dentro de los paréntesis, ¿vale? Pues sería 1 partido de la función que hay dentro. X más 3, esto se quedaría igual, 2x más 1. Y ahora por la derivada de esa función de dentro, que es la derivada de una división, ¿vale? Y seguíamos la siguiente regla. En el numerador poníamos la derivada del numerador, que sería la derivada de x más 3 sería 1, por el denominador sin derivar, menos, vale, esto lo vamos a bajar abajo para poder escribirlo mejor. Esto lo vamos a bajar abajo. Lo bajamos todo abajo para que tengamos más espacio. Y como decía, ponemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 2. Y esto partido por el denominador sin derivar al cuadrado. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la simplificación de este resultado. Esta primera fracción que tenemos la podemos simplificar de la siguiente manera. Al ser 1 partido de esa fracción, lo que hacemos es darle la vuelta a la fracción. Y esto por
el 2x más 1, que quedaría multiplicado por 1 igual, y luego multiplicamos el 2 este que tenemos aquí fuera, lo multiplicamos por lo de dentro de los paréntesis, y quedaría como 2x más 6. Y esto partido de 2x más 1 al cuadrado. Podemos agrupar en el numerador términos, en este caso 2x menos 2x se nos iría, y 1 menos 6 nos quedaría como menos 5. ¿Vale? Por lo que podemos escribir 2x más 1 partido de x más 3 por el menos 5 que nos quedaba arriba partido de 2x más 1 al cuadrado. También podemos seguir simplificando. Como podemos ver, aquí en el numerador tenemos lo mismo que en el denominador de aquí abajo al cuadrado, por lo que el cuadrado se nos iría con esta de aquí arriba. Y el resultado ya final, después de la simplificación total, esta última quedaría menos 5 partido de x más 3 por 2x más 1. Podríamos hacer la multiplicación de estos dos términos, pero nos da igual, por lo que lo podemos dejar así. En el ejemplo número 8 tenemos la siguiente función. F de x es igual a e elevado a 2x más 1 por el seno de x. Por lo que la derivada de esta función va a ser la siguiente. Lo primero que vemos es que tenemos un producto, una multiplicación, y tenemos dos términos de la multiplicación. Por lo que tendremos que aplicar la regla de la derivada de una multiplicación para realizarlo. Y de cada uno de los términos nos fijamos en que en el primer término tenemos una función grande y una función pequeña, porque en vez de estar e elevado a x, está elevado a 2x más 1, a otra función, por lo que ahí tendremos que aplicar regla de la cadena para realizar esa derivada. Vamos a empezar con la derivada del producto. La derivada del producto es la derivada del primer término. Para hacer la derivada de este primer término, como he dicho, vamos a hacer la derivada vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, hacemos primero la derivada de la función grande. La derivada de la función grande, que sería de e elevado a x, es igual. Es una derivada inmediata que está en la tabla derivada, que sería e elevado a x. En este caso, como no tenemos x, tenemos 2x más 1, pues lo dejamos igual. Por la derivada de la función pequeña, que es la que estaría dentro, que sería 2x más 1. La derivada de 2x más 1 es 2. Y ahora, esa es la derivada del primer término, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es muy fácil, es inmediata, y sabemos que la derivada del seno es directamente el coseno. Y ahora podemos hacer alguna simplificación. Creo que no podemos hacer ninguna simplificación. Lo único que podemos hacer es poner... vale, la simplificación que podemos hacer es la siguiente. Tenemos en los ambos términos de la suma, tenemos e elevado a 2x más 1, por lo que lo podemos sacar como factor común. E elevado a 2x más 1 por... Y ahora el 2 que multiplica el seno de x, 2 seno de x más coseno de x. ¿Vale? Lo hemos sacado fuera como factor común. Y este sería el resultado final de esa operación de la derivada. Y por último, el último ejemplo, el ejemplo 9, vamos a hacer ejemplo de una raíz, pero en este caso la función no es una raíz cuadrada, sino que es una raíz cúbica. Y dentro de la raíz nos encontramos con una división. Entonces, la derivada de esta función será la siguiente. Entonces, identificamos la función que tenemos y los términos que tenemos. Tenemos una función grande que sería la raíz, y luego tenemos otra función pequeña que sería lo de dentro de la raíz. ¿Vale? No tenemos una x sola dentro de la raíz, sino que tenemos una función de x que depende de x.
Entonces tendremos que aplicar regla de la cadena y a su vez lo de dentro, a su vez, es una división, una fracción. Entonces también podemos ver que tenemos algo nuevo, una raíz cúbica. Tenemos un 3 ahí. Entonces nosotros sabemos, como hemos dicho varias veces, que la derivada de una raíz cuadrada, la derivada, vale, vamos a poner un recuerda, la derivada de una raíz cuadrada, vale, ponemos mejor, si tenemos que la f de x es igual a la raíz de x, tenemos que su derivada era 1 partido de 2 veces esa raíz de x, ¿vale? Por la derivada de lo de dentro de la raíz, que en este caso sería 1, se quedaría así. Pero claro, esa es la derivada de una raíz cuadrada, pero en este caso no tenemos una raíz cuadrada, tenemos una raíz cúbica, ¿vale? Entonces, borramos esto, era solo un recordatorio. Entonces, lo que hacemos en este caso, que también se puede hacer en el caso de la raíz cuadrada, pero normalmente se hace en los demás casos, cuando tenemos aquí, tenemos un 3, tenemos un 4, podemos tener un 5, un 6, cualquier número, es poner la raíz en forma de potencia. Raíz en forma de potencia. Y quedaría de la siguiente forma. Pondríamos la raíz en forma de potencia antes de hacer la derivada. Entonces, esto quedaría así. Si nos damos cuenta, lo que hay dentro de la raíz no está elevado a nada, es como si estuviese elevado a 1, ¿no? Pues entonces, ponemos lo de dentro, tal cual está, y lo ponemos elevado a 1 partido del número que haya aquí, ¿vale? Entonces sería en este caso 1 partido de 3, del índice de la raíz. 1 partido del índice de la raíz. En este caso, este número es 1, este número es 1 porque aquí tenemos un 1. Si esta fracción que tenemos aquí, toda esta fracción estuviera elevada al cuadrado, que aquí tuviésemos un 2, pues sería 2 partido de 3. En este caso es un tercio. Si tuviésemos la raíz cuadrada, ¿se podría hacer? También se podría hacer, pero aquí en vez de poner un 3 pondríamos un 2, un medio, ¿vale? Y se haría igual. Vale, ahora ¿cómo hacemos esta derivada? Vale, f' de x. Esta es la f de x que la hemos transformado en una potencia, ¿vale? Las raíces se pueden pasar a potencia de esta manera. ¿Cómo hacemos la derivada de esto? La derivada de esto se hace de la siguiente forma, ¿vale? Se hace como se hace la derivada normal de un polinomio. Entonces, la derivada normal de un polinomio, tú lo que hacías era pasar este número delante de la fracción y restarle a este número 1, ¿verdad? Vale, pues pasamos el 1/3 delante de la fracción, colocamos nuestra fracción de esa manera y luego a 1/3, que es lo que tenemos, le restamos 1. Tenemos que sacar mínimo común múltiplo, etcétera, y nos quedaría, bueno, esto no sería la derivada total, nos quedaría 1/3 por 4x al cuadrado partido de 3x menos 2 elevado a menos 2/3. Pero claro, eso es la derivada del exponente, dije, lo podemos decir así, pero ahora tenemos que realizar la derivada de la fracción, ¿vale? Pues entonces multiplicamos, aquí hacemos también cadena, multiplicamos por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro que tenemos, esta multiplicación lo pasamos abajo, la derivada de lo de dentro tenemos una fracción, una división, por lo que tenemos que aplicar la regla de la división. Ya no olvidamos del exponente, ¿vale? Entonces, la regla de la división era la derivada de lo de arriba, pasamos el 2 delante, que sería 8x, por el denominador sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que sería 3, partido del denominador, que sería 3x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Ahora lo vamos a escribir todo seguido, para que podamos verlo mejor. Quedaría como 1/3 por 4x cuadrado 3x menos 2
elevado a menos 2 tercios por la derivada de lo de dentro, ¿vale? Estamos aplicando regla de la cadena. Y ya en este paso vamos a ir simplificando ya, ¿vale? 8 por 3, este 8 por este 3 se puede multiplicar, porque está dentro del paréntesis, fuera del paréntesis, multiplica lo de dentro del paréntesis. Quedaría como 24x al cuadrado. Y también el 8x por el menos 2, que quedaría menos 16x. Y ahora el 3 por el 4x cuadrado quedaría menos 12x al cuadrado. Y esto partido de 3x menos 2 al cuadrado. Se puede simplificar aún más el resultado, por lo que vamos a realizar más simplificaciones. Vale. Tenemos esto elevado a menos 2 tercios. ¿Era esto? Sí, menos 2 tercios. ¿Vale? Eso o lo podemos dejar así o lo podemos transformar de nuevo en una raíz, porque claro, una potencia se puede transformar en raíz. Pero claro, el problema es que tenemos que es negativo. Entonces, para quitar el exponente negativo, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos un tercio, le damos la vuelta a la fracción, ¿vale? Porque para quitar el exponente negativo, por ejemplo, sí, para quitar el exponente negativo lo que se hace es poner 1 partido de esa misma fracción elevado al exponente positivo. Y 1 partido de la fracción es lo mismo que darle la vuelta a la fracción. Por lo que ponemos la fracción y ahora sí le hemos dado la vuelta, por lo que esto cambia a positivo, ¿vale? Y ahora aquí podemos realizar las simplificaciones también. Aquí podemos realizar este que tiene x cuadrado y este que tiene x cuadrado, lo podemos restar, que quedaría 24 menos 12, quedaría 12x al cuadrado, menos 16x, que sí quedaría igual. Partido de 3x menos 2 al cuadrado. Y aquí en esta segunda fracción no se podría realizar más simplificación. Pero vamos con la primera. Vamos a pasar esto que tenemos aquí, esta potencia, de esto lo vamos a pasar a una raíz. Se podría dejar así, pero es por aprender a pasarlo y porque quede un poco mejor, ¿vale? Entonces quedaría un tercio y como hemos dicho que el número que está en el numerador es a lo que está elevado, lo que está dentro de la raíz, y el número del denominador es el índice de la raíz, pues con esa regla ponemos el índice de la raíz 3 y lo de dentro, que sería 3x menos 2 partido de 4x al cuadrado, estaría elevado a ese 2 al cuadrado. Entonces por eso tenemos fuera 2 tercios, ¿vale? Y ahora ya multiplicado por 2x al cuadrado menos 16x partido de 3x menos 2 al cuadrado. Y ese sí sería el resultado final una vez simplificada la operación.